Y de ahí entonces nació la idea de crear algún nuevo test diagnóstico que pudiera ayudar a reestratificar o clasificar los pacientes indeterminados en alto riesgo y bajo riesgo, de tal manera de ayudar al médico y al paciente a tomar una decisión con mucho más exactitud diagnóstica. En ese tiempo ni siquiera existía el PCR. Así que le estuvimos mucho tiempo en realidad explorando distintas técnicas de las que existían en ese tiempo sin muchos resultados. Y recién cuando apareció el PCR que hoy día conocemos, que todos conocen, y si nos hicimos muchos PCR por COVID, ¿no es cierto? Bueno, es la misma técnica, es un método, pero la única diferencia es que miramos o medimos otros marcadores genéticos que están asociados al cáncer de tiroides. Bienvenidos todos nuevamente a un nuevo episodio de Hablemos de Salud. Siempre intentamos llevar temas que requieran de una atención diferenciada para cuidar de su salud, poder orientarles y tratar si fuera necesario. Hemos nosotros empeñado nuestro tiempo en buscar especialistas que puedan resolver las inquietudes que nosotros mismos hemos desarrollado, aún siendo especialistas también, pero escuchando aquella necesidad de cada paciente de resolver inquietudes mucho más específicas. Recuerde, yo soy el doctor Cristian García, soy cirujano y especialista en cabeza y cuello y sobre todo mi área de desempeño en tiroides. Es por eso que el día de hoy hemos invitado a un gran amigo con quien hemos compartido algunos escenarios. Hemos viajado también por algunos lugares y es un portaestandarte de una tecnología, de la particularidad de la ciencia nos permite actualmente poder desarrollar en estudios de mayor precisión en la enfermedad que actualmente tiene tanta relevancia. Se trata de pruebas moleculares en nódulos de tiroides y por eso damos la bienvenida a un gran amigo, como les decía, desde Chile, en una conexión vía telemática. Es el doctor Hernán González, a quien pues agradezco su tiempo, su dedicación. Bienvenido, Hernán. Es pues realmente un honor poder conversar contigo y que nos ayudes resolviendo algunas inquietudes contigo. Muchas gracias, Cristian. Encantado poder acompañarte en esta instancia muy valiosa, porque tiene por propósito ayudar a las personas y a difundir, ¿no es cierto?, mayor conocimiento en forma simple, en forma entretenida y en forma valiosa para que la gente entienda y pueda aprender más de todo, cómo avanza la medicina y en este caso en particular el área en que tú y yo compartimos y que queremos mucho, que es el manejo de los nódulos tiroideos. Correcto. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Hernán González? ¿De dónde es Hernán González, por cierto? Yo vivo en Santiago de Chile, soy profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, jefe de la cirugía, de la sección de cirugía de cabeza y cuello endocrina. Y mi formación es como cirujano general y en el MD Anderson Cancer Center hice mi fellowship. Y desde los últimos 25 años he estado en Chile dedicado fundamentalmente a la parte al tratamiento de tumores avanzados de tiroides y por otra parte mi gran pasión también ha sido el desarrollar nuevas tecnologías que ayuden a los médicos y a los pacientes a tener más certeza de qué está pasando cuando tienen un nódulo tiroideo. Claro, mira, justamente compartimos un campo de acción semejante, somos cirujanos, pero entiendo que aquella interrogante que seguro desarrollaste en el camino te llevó a buscar un poco más allá de resolver algunas inquietudes que muchas de las veces a mí también me resultaban muy curiosas, ¿no? ¿Por qué solo tengo una opción para aquel paciente? ¿Por qué le voy a clasificar a un paciente con un nódulo en la tiroides como potencialmente malo cuando quizá no lo sea? ¿Cómo respondo yo esas preguntas a mis pacientes? Fue lo que finalmente me permitió acercarme, conocer un poco de tu trabajo, un poco de tu trayectoria. Antes de entrar en el tema que me apasiona mucho también, que es lógicamente las pruebas moleculares de mayor precisión para el manejo de nuestros pacientes, quería que me cuentes un poco cómo es la incidencia de las enfermedades de tiroides. Quisiera referirme más a las enfermedades estructurales, es decir, los nódulos en tiroides. ¿Cómo está esta situación en Chile? Te contaré un poco de Ecuador también, pero quería tener tu feedback.
Sí, es una pregunta muy relevante. Los datos estiman que aproximadamente un 30% de la población mayor de 18 años puede tener un nódulo tiroideo y en algunos países llega hasta el 50% dependiendo de la literatura. Así que es extraordinariamente frecuente. Sin embargo, afortunadamente, la mayoría de estos nódulos tiroideos no tienen relevancia clínica. Entonces, suena más terrible de lo que es, pero es extremadamente prevalente. Entonces, y hoy día con la disponibilidad de imágenes de mejor calidad y mayor acceso, nuestra detección de nódulos es mucho mayor. Y por lo tanto es un tema que tenemos que enfrentar y tenemos que saber informar muy claramente a los pacientes qué situaciones necesitan realmente una mirada más cercana y otras que uno puede dejar tranquilo. Y a este comentario creo que podemos tener dos interpretaciones o quizá dos sugerencias para nuestros pacientes. La primera, si usted tiene un nódulo de tiroides, pues primero no se alarme, busquemos la información de un especialista, porque lo más probable es que sea un nódulo sin mayor implicancia clínica, es decir, tal vez ni siquiera necesite un tratamiento, entonces no sobredimensionar. Y la gran mayoría de ellos, ventajosamente, son benignos. Por tanto, creo que el primer mensaje, guardar la calma, acudir a un médico especialista. Si las dudas son mayores, no extrapolar a los peores escenarios. Bueno, nosotros estadísticamente aquí en Ecuador, la casuística de incidencia en enfermedades de tiroides en general, así como lesiones estructurales, nódulos me refiero, es muy alta. La prevalencia es semejante, sobre todo en las damas mayores de 30 años, pues la incidencia va aumentando porcentualmente, pero la distribución es igual. La gran mayoría, hablamos de un 70-80%, terminan siendo benignos sin mayor relevancia clínica y existen otros que suelen presentarse algo extraños, algo diferentes. Ahí viene el reto que un especialista tiene que enfrentar, tiene que poder tener una experticia adicional y va encaminado con lo que también dijiste, métodos de detección, ¿no es cierto? Empezamos por una ecografía. Actualmente, la ecografía en mi país es el método inicial de mayor detección. Creo que el uso o el sobreuso de las mismas nos permiten identificar más nódulos en forma más frecuente. Me imagino que en Chile también sucede algo semejante. Sí, sí, efectivamente. Bueno, lo que ha ido ocurriendo, algo en forma inevitable, es que la ecografía casi ha empezado a ser parte del examen físico. Y eso ha habido una explosión, ¿no es cierto?, de estudios por imágenes que originalmente las guías clínicas de las sociedades endocrinas no lo recomendaban y hoy día queda un poco en cuestión si es que esa es la forma correcta de proceder o no, pero es una tendencia que es difícil de contener porque todo el mundo quiere saber, ¿no es cierto?, cómo está estructuralmente su tiroides, independiente de que la estructura y la función no necesariamente, y en muchos casos no tienen ninguna relación. Así que estamos enfrentados a algo que ya está instalado en la mente de la mayoría de los médicos y prontamente vamos a tener ecógrafos, ¿no es cierto?, en nuestro celular para poder mirarlo y de hecho eso es algo que existe. Por lo tanto, tenemos que saber manejar de la mejor manera posible para controlar este gran número de nódulos que se están detectando, dado la gran disponibilidad de ecografías que existe hoy día. Yo comparto ese comentario, ¿no? Porque en algunos congresos igual siempre sale el tema a relucir que el uso muy frecuente del ecógrafo y la tecnología es algo que aumentó el diagnóstico y quizá el sobrediagnóstico, pero algo que nosotros como médicos y como especialistas podemos hacer es frenar el sobretratamiento. Es decir, una vez que detectamos un nódulo, no significa que será conducido a cirugía. Eso es algo errado. Aunque podría ser una posibilidad, la posibilidad porcentual es remota siempre y cuando pues esté encaminado por un médico especialista. Los estudios de detección de un nódulo, de una lesión estructural de tiroides, empiezan por la ecografía, van acompañados por una punción y la interpretación patológica. Esto es un todo, ¿no es cierto?
En Chile también la punción es el gold standard. No me equivoco, ¿verdad? Sí, sí, los casos que lo ameritan, ¿no es cierto? No, no todo nódulo tiroideo va a una biopsia por punción e inspección microscópica, sino que son aquellas que cumplen ciertos criterios, porque sería inmanejable, no sé, en ninguna parte podrían manejarse punciones en todos los nódulos y la verdad es que no tiene mucho sentido. Entonces, en ese sentido, el primer filtro después de haberlo detectado, ¿no es cierto? Es un buen juicio clínico para poder decidir que si un nódulo merece ser explorado en una segunda etapa con una biopsia por punción y su visualización bajo microscopía. Y ahí es donde entra, ¿no es cierto?, en que lo que tú comentabas, que el 80% de esas punciones vamos a tener una respuesta definitiva. Afortunadamente la mayoría son benignos. Hay un grupo más pequeño, entre 7 y 8%, que van a ser sospechosos de malignidad. Y después hay un grupo intermedio que también es un desafío, que son los que son indeterminados. Es decir, el médico patólogo que revisa esto bajo microscopía no es capaz de informar completamente si es benigno o maligno. Correcto. También, bueno, para nuestros pacientes que nos escuchan, algunos colegas que siguen también estos canales, yo tengo que ser también muy honesto y comentar que el estudio de un nódulo tiroideo es un desafío bastante grande. Tener la precisión absoluta depende de varios factores, entre ellos el ecógrafo y tipo de ecógrafo que se ha utilizado. Mientras más sofisticado sea o más funciones, entre ellas de la astografía y demás, que puedan mejorar la apreciación visual final de un nódulo, va a tener una mayor precisión. Y a esto pues el comentario que si usted se hace una ecografía en un lugar, se cruza la otra esquina y se hace otra ecografía, no se sorprenda que los valores en dimensiones o la apreciación visual sea diferente una del otro, porque esto es operador dependiente, un concepto adicional. Entonces, llegar a un diagnóstico de un nódulo de tiroides sin tener la experticia tanto de observación, de discriminación y precisión a la toma de la punción, podrían pues encaminar erróneamente pacientes a tratamientos quizá innecesarios. A esto finalmente el estudio citológico de la punción, adecuadamente realizada, podría ser de gran ayuda diagnóstica y pues finalizar el tratamiento encaminando a un paciente a la terapéutica que requiera. Podría ser cirugía, supervisión o actualmente inclusive radiofrecuencia. Pero vamos viendo que hay varios escenarios, ¿no? Es operador dependiente, también depende del patólogo o citólogo quien lea la punción tomada por tal vez una tercera persona. Y esto podría llevarnos a tener nódulos extraños. Yo expreso en esas palabras para a veces hacerme entender con mis pacientes, porque muchos de ellos vienen con estos nódulos diferentes a lo esperado y te dicen, bueno, ¿y usted cómo me puede asegurar si son realmente buenos o realmente malos? Y yo mismo no tengo una respuesta para hacerlo. Para ello, empezamos nuevamente. Ecografía, si es necesaria una nueva punción, validación y estudios más sofisticados. Para hacerme entender, yo a los pacientes les digo, el estudio de un nódulo es como la gama de colores que tenemos de un arco iris. Hay colores que al verlos sabemos precisamente su color, otros en el otro extremo de otro color, pero a veces hay colores diferentes con matices diferenciadas y así se pueden presentar los nódulos, que al momento de puncionarlos también pueden arrojar lesiones que se denominan indeterminadas o lesiones foliculares, aquellas lesiones que nos dan un porcentaje de posibilidad de que sea malo, pero quizá no lo sean. Entonces, ¿cómo tener una mayor precisión? Y ese es el área de experticia que me gustaría que pues desarrollemos un poquito más. Yo también tengo algunas dudas al respecto. ¿Cómo responder, cómo ofertar esta posibilidad de tener una precisión mayor en el estudio de nuestros pacientes? Sí, lo primero que comentaría que este grupo de pacientes indeterminados, que son informados después de la punción, representan aproximadamente el 20% de los pacientes. O sea, es un número bastante relevante. El desafío es que en estos pacientes el riesgo de que tengan un cáncer es entre 20 y 25%. Entonces, si uno se aproxima a un paciente y le dice que tiene un riesgo de 25% de cáncer en el cuello, muchos pacientes se asustan mucho, y médicos también, y recomiendan cirugía como una manera de saber en forma definitiva.
El problema de esto es que el 75% de estos No lo pacientes se es. operan, claro, y se operan en forma innecesaria. Y eso se traduce en que se exponen innecesariamente a los riesgos quirúrgicos, a la suplementación hormonal de por vida, y en los sistemas de salud le cuestan millones de dólares todos los años, y en países como los nuestros incluso aumentan las listas de espera. Entonces el impacto de esta situación de los nódulos indeterminados es muy relevante y tener alguna herramienta diagnóstica que mejore esa incertidumbre es lo que buscamos en esta nueva como capa de diagnóstica que es lo como tú comentabas, los test genéticos o los test moleculares. Correcto, para nuestros pacientes que están pendientes de esta charla, los nódulos indeterminados son aquellos que por punción su clasificación arrojó un resultado 3, 4 o inclusive 5. El Bethesda 5 podría estar sujeto a una validación también adicional, lógicamente si es relevante hacerlo, aunque la posibilidad de riesgo en el Bethesda 5 es un poco más elevada que los previos. Se puede tener una mayor precisión en ellos para mejorar la indicación de tratamiento que muchas de las veces es resolutiva. Mire, yo puse mucha atención al comentario cuando empezaste comentando que, claro, tiene un 20 o 30% de que puede ser maligno. Entonces, el momento que un médico expresa eso a su paciente, el paciente no sobreentiende que el 70 o el 80% tiene posibilidad de que sea benigno. Se queda en la cabeza con el resultado maligno, entonces puede ser conducido en forma más alarmante, por así decirlo, a tratamientos que podrían ser diferidos, seleccionados a las personas que realmente lo requieran. Yo esto aprendí a manejarlo con mucha discreción luego de enfrentar algunos episodios semejantes, sobre todo casos particulares que te marcan la carrera, como por ejemplo un chico de 18 años que vino con una lesión en el istmo pequeña, ecográficamente de bajo riesgo, pero un Bethesda 4. ¿Qué hacíamos hasta hace unos años atrás? Yo mismo no quería operarle porque era muy pequeño, pero tenía indicación quirúrgica porque no tenía otras opciones. Entonces eso marcó mi carrera a ir buscando más opciones. Y hoy, bueno, estamos conversando de test moleculares de mayor precisión. Recuerden el doctor Hernán González, líder y pionero en algunas técnicas de detección molecular de mayor precisión, tema del que estamos desarrollando el día de hoy y nos va a contar cómo seleccionar a los pacientes. Hemos hablado un poquito, pero ¿cómo seleccionamos a quién sí vamos a hacer estos estudios? ¿En qué consiste además? Y vamos a ir conversando cómo llegar a hacerlo inclusive. Eh, eh, bueno, cuando uno tiene un paciente con un nódulo que ha sido clasificado y determinado, particularmente los Bethesda 3 y 4, que son en donde el mayor nivel de incertidumbre ocurre, lo que nosotros habitualmente sugerimos es que volver a la ecografía primero, antes de hacer nada, y mirar la ecografía para saber cuál es el riesgo ecográfico del nódulo. Porque si el nódulo tiene un riesgo ecográfico muy alto, un TRAX 5, por ejemplo, y que para los pacientes que están escuchando es la versión de mayor riesgo que puede tener una ecografía, ese paciente tiene un riesgo de tener un cáncer mucho más alto que 20-30% y por lo tanto probablemente un test molecular no le va a ayudar. Al mismo tiempo, existen otros pacientes que pueden tener un 3 o 4 y que tienen una ecografía en la cual es un TRAX 2, es decir, de muy bajo riesgo ecográfico. Y si eso está asociado a una biopsia cuya se favorece algo más benigno, a pesar de que no son capaces de llamarlo benigno, uno suma eso y ve que el riesgo clínico consolidado del paciente es bajo, uno puede ya sea observar o realizar una nueva biopsia. Entonces, lo que va quedando en el medio es el grupo realmente de incertidumbre, en el que son los Bethesda 3 y 4 con una ecografía que tiene un riesgo intermedio de malignidad. O sea, en el fondo no es solamente la citología, sino en la ecografía en la que está también participando o transformando a este paciente en realmente un paciente que tiene una situación de incertidumbre clínica en la cual no tenemos cómo avanzar sin hacer algo más, ya sea operar u otra cosa. Y aquí es donde tiene valor los test diagnósticos tipo moleculares, en la cual la incertidumbre tanto ecográfica y citológica en su conjunto es realmente no tenemos cómo resolverlo.
Correcto, la selección oportuna de cada paciente, pues, y el manejo individualizado nos llevará a tomar la mejor decisión. Y a propósito de ello, bueno, la ecografía, no sé, bueno, es mi percepción, te la comparto. Es muy frecuente tener un informe ecográfico con aquel resultado de incertidumbre TRADS4. Para los pacientes que siguen, nos ven, pues el TRADS4 quizá usted lo tenga, tuvo un informe, eso significa que el riesgo ecográfico de malignidad es bajo dependiendo la escala, pero existe un riesgo. Y si a esto se suma una punción que también le da un riesgo de incertidumbre, pues bueno, manos a la obra. Hay formas de llegar a detecciones de mayor precisión. Curiosamente, el TRADS4 he percibido nuevamente que es el resultado de un informe de un nódulo sólido en general. Es decir, la clasificación numérica del TRADS al final, si alguien es apenas muy superficial en no determinar todos los hallazgos con mayor precisión, pues es el informe que con más frecuencia alguien lo puede encontrar. Entonces regresar a un eco con un especialista de mayor experticia puede ser útil. Pero aún así podríamos seguir teniendo un Bethesda 3 o 4 y no podemos esconder la ecografía con un resultado previo. Entonces estos pacientes podrían ser encaminados a estos estudios. Quiero también, entre paréntesis, comentar que los estudios moleculares tenemos disponible también en Ecuador. Tenemos 2 ciudades, en Quito y en Cuenca actualmente. Espero que se pueda difundir con mayor cercanía a todos los pacientes porque tenemos pacientes de varios rincones del Ecuador. Y ahora, en forma puntual, ¿qué es el Thyroprine? Creo que siento o percibo que es como tu hijo, podría decirlo así. Es algo que apadrinas, algo que lo llevas con mucho cariño, que lo compartes. Y eso yo valoro mucho porque, aún siendo cirujano, ¿qué tal solo seguir operando? La cirugía está bien, tenemos muchos pacientes que operar, hay una larga lista de espera. ¿Por qué hacer un Thyroprine y ofertar a nuestros pacientes? Sí, esto todo nació desde el 2006, o sea, ya estamos hablando casi 18 años atrás, en la cual este tema de los nódulos indeterminados existe hace mucho tiempo y nos teníamos que contentar con operar a los pacientes y poder darle un diagnóstico definitivo a través de la cirugía. Y cuando no salía maligno, el mensaje, oh, por suerte no era maligno y estamos todos felices. Pero en realidad hay una sensación de frustración porque uno sabe que está sobretratando y no le está haciendo ni un servicio al paciente. Y de ahí entonces nació la idea de crear algún nuevo test diagnóstico que pudiera ayudar a reestratificar o clasificar los pacientes indeterminados en alto riesgo y bajo riesgo, de tal manera de ayudar al médico y al paciente a tomar una decisión con mucho más exactitud diagnóstica. En ese tiempo ni siquiera existía el PCR. Así que le estuvimos mucho tiempo en realidad explorando distintas técnicas de las que existían en ese tiempo sin muchos resultados. Y recién cuando apareció el PCR que hoy día conocemos, que todos conocen, y si nos hicimos muchos PCR por COVID, ¿no es cierto? Bueno, es la misma técnica, es un método, pero la única diferencia es que miramos o medimos otros marcadores genéticos que están asociados al cáncer de tiroides. Entonces, al medir estos marcadores y integrarlos a través de un algoritmo desarrollado por inteligencia artificial, permite predecir con una exactitud de 97% si un nódulo es benigno o no. Y eso es exactamente lo que están buscando. Queremos identificar a aquellos pacientes que no necesitan cirugía, porque hoy día en ausencia de un test diagnóstico como este, estamos obligados a operarlo. Entonces, esto no es para diagnosticar cáncer, esto es para diagnosticar benigno. Y así como le hemos evitado cirugía a más de 1.300 pacientes ya en los últimos 3 años, entre Chile, Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil y varios países más, incluso España, que nos mandan muestras. Y que los pacientes están muy contentos porque la verdad es que 2/3 de los pacientes que se hacen el test finalmente resultan como benignos. Es decir, reducimos la tasa de cirugía en forma muy, muy significativa. Y de ahí nació un poco esta inquietud y resultado. Después de muchísimos años de trabajo y ensayo-error, llegamos a este test que hoy día está validado clínicamente tanto en Sudamérica como en Estados Unidos. Sí, hemos sido testigos de toda la información científica que Thyroprine nos puede
brindar. Esto está disponible para nuestros pacientes de todas, siempre nos dirigimos a ellos, explicarles que antes que un estudio médico sea expuesto a la comunidad para su servicio, tiene que pasar varios filtros de seguridad, de estudios y validación. Es un estudio plenamente comprobado, es un mecanismo de detección plenamente útil y lo hemos utilizado ya en algunos pacientes aquí en Ecuador, nuevamente adecuadamente seleccionados, puestos en consideración. Yo sé que algunas personas están generando quizá preguntas como por ejemplo, ¿y cuánto puede llegar a costar esto? Los costos se los entregamos individualmente a cada paciente, pero yo siempre le pongo a consideración y en la mesa al paciente cuánto costo puede incurrir llevar a hacer un procedimiento y tener una condición, una modificación en su estilo de vida en forma permanente. De todas maneras, esto se lo toma siempre con mucha delicadeza, porque al tratarse de una elección o sugerencia, quien al final elige el tratamiento termina siendo nuestro paciente. Pero, del otro lado, el médico, que tiene la formación y experticia, está en obligación de ofertar todas las opciones hoy disponibles. La medicina totalmente es diferente. Inclusive hace un par de años que yo me gradué como especialista, no se puede comparar hace 10, 20 o 30 años atrás. La medicina toma un curso diferenciado cada vez. Lo que he percibido además es que muchas personas o médicos intentamos avanzar en nuestra experticia de cirujano, buscando nuevos métodos, pero realmente yo pienso que el pilar fundamental de un especialista y un cirujano aún más es saber seleccionar a quién requiere definitivamente ser operado. El estudio correcto del nódulo tiroideo en forma diferenciada. Bueno, el Thyroprint es una muestra que se la puede tomar en cualquier región de Sudamérica, inclusive otros países. Se lo envía a Chile. En Chile hacen todos los estudios moleculares necesarios. ¿En cuánto tiempo tenemos los resultados? Bueno, actualmente con el modelo que tenemos, que como tú muy bien dices, la muestra se toma localmente en el país de origen y se manda vía avión a Chile, que se demora como 3 o 4 días, y de ahí son aproximadamente 2 semanas para que nosotros emitamos el resultado. Ahora, ya está disponible una versión 2.0 de ThyroPrint, que es una versión en kit, en que van a ser comercializados en los países mismos, en la cual no hay que mandar la muestra fuera del país, y que laboratorios que tienen el equipo especializado, que es un equipo PCR que funciona de forma automatizada, o sea, en 3 horas te da el resultado. Eso va a estar disponible ya de aquí a 2 o 3 meses más en toda Sudamérica. Y va a ser una nueva versión y que va a evitar este transporte de muestras y va a permitir tener resultados de un día para otro, 2 días máximo, porque ya no requiere transporte. Correcto. Bueno, vale la pena mencionar que localmente en Sudamérica, pues el Thyroprint es uno de los estudios con mayor accesibilidad, tenemos mayor experiencia también, cercanía, amistad, forma de poder solventar dudas y por eso Hernán González, en representación a Thyroprint desde Chile, nos comparte su experiencia y siempre ha estado dispuesto a resolver cualquier inquietud que nosotros tengamos. Podemos compartir aquí sus mensajes, podemos compartir sus inquietudes, cómo llegar a una consulta con Hernán, cómo su equipo trabaja para contactar con cada uno de los pacientes o equipos médicos que requieran de su atención. Pienso que Hernán nos puede contar a dónde podemos ubicarles, cuál es su página web, números de contacto, dónde los podemos encontrar para que los pacientes y colegas también puedan buscar más información. Bueno, la forma más fácil de poder contactarnos es a través de nuestra página web. Tenemos una página web bastante sencilla y muy amigable que es www.thyroprint.com, y eso es THYR y latina o D de dedo, print.com, ThyroPrint. Y la verdad es que si uno googlea estos test moleculares para nódulos indeterminados, va a salir inmediatamente, porque está dentro de los algoritmos de Google, aparece muy, muy fácilmente.
Entonces, el nombre es un poquito complejo porque está en inglés, pero la verdad es que los pacientes en general rápidamente llegan a este test cuando hacen búsquedas por nódulos indeterminados y test moleculares, porque junto con un test que existe en Brasil, son las únicas opciones que existen disponibles en Latinoamérica y que son accesibles. Correcto. Bueno, yo valorizo muchísimo esta plática el día de hoy porque ha sido de mi entusiasmo también poder compartir más opciones de tratamiento a mis pacientes. Algunos de ellos yo practico la radiofrecuencia con mucha periodicidad en mi instituto de tiroides. Sin embargo, hay algunos pacientes que debo seleccionarlos aún mejor y requieren de test como Thyroprint, que ya lo hemos hecho en varios casos y está a disponibilidad. Pido a mis pacientes que si tienen preguntas, tienen dudas, pues asistan personalmente, comuníquense con la empresa Thyroprint. Ellos están dispuestos también a resolver, a solventar sus inquietudes y conocerán un poco más de este método que también está disponible en Ecuador. Bueno, yo quería agradecerte personalmente, pues, aceptar la invitación a esta charla, a este podcast de Hablemos de Salud. Cada vez temas más de mayor precisión y es a lo que apunta la medicina. Escuché también inteligencia artificial, sí, se va a aplicar también en algunos métodos diagnósticos en tiroides. Están ya en validación, sobre todo estudios de imagen. ¿Y por qué no familiarizarse con estas charlas que podemos compartirlo por este método también? Quiero agradecerte personalmente, Hernán, nuevamente. Siempre la predisposición es muy admirable en tu tiempo tan ocupado, obviamente. Y quería que por favor nos compartas pues un mensaje adicional a nuestros pacientes, así como a nuestros colegas también. Bueno, primero agradecer la invitación, esta conversación muy amena. Ojalá que tus pacientes y toda tu audiencia sienta que han aprendido algo nuevo hoy día con esta conversación. Y la verdad es que mi mensaje es que aprovechen estas instancias en la cual personas como Cristian, que han hecho una gran labor en invertir tiempo en enseñar, en educar y en idioma simple, en que los pacientes tienen tantas dudas y sus angustias porque no entienden muchas veces lo que está pasando, y estos podcasts pueden traer mucho valor a los pacientes al simplificarlo, a contarlo de forma entretenida, y además muchos se van a sentir identificados y van a decir, ah, yo escuché esto del doctor Cristian alguna vez y yo voy a saber qué hacer. Así que creo que gran valor esta instancia que has creado, y por favor continúala porque yo sé que tus pacientes lo van a agradecer mucho. Muchas gracias nuevamente, Hernán. Espero que, claro, si podemos ayudar a tan solo un paciente, nuestro trabajo, pues lo daremos por satisfecho. Nuevamente, muchas gracias. Muchos amigos tenemos en común, a quienes mando un abrazo en Chile también, que trabajan contigo. Gracias a todos quienes se conectan y están atentos a este podcast. Cada vez intentamos llevar temas de calidad, de precisión, informativo para cuidados de su salud. Esto es Hablemos de Salud con el doctor Chris, hoy acompañados por el doctor Hernán González, gran representante de la marca Thyroprint, test moleculares para mayor precisión en estudios de nódulos tiroideos indeterminados. Un tema muy valioso que dejamos a continuación, así como los enlaces para que ustedes puedan seguir y buscar más información por este medio. Nuevamente, muchas gracias, Hernán. Finalizamos el día de hoy con mucha información.